Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy lunes y damos gracias al Señor porque llegamos a finalizar el mes de septiembre, 30 de septiembre del 2024. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, donde hemos realizado algunas cosas que teníamos. Dios te bendiga, hermano José Luis Torres. Buenos días, Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana, utilizando esta red social como una plataforma, ya que tenemos muchos, ¿verdad?, personas que están en nuestros contactos y es necesario. Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana, ya en el último día del mes de septiembre, hoy lunes, comenzando la semana. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Buenos días y estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana. José Luis Torres, nuestra hermana Sandra Pizarro, Yadira Lugo, nuestra hermana Arlene Bravo. También saludamos por ahí a los hermanos que siempre se conectan, nuestra hermana Carmen Rita. Dios bendiga las vidas que continuamente, ¿verdad?, nos acompaña, nuestra hermana y prima Daisy Rivera. Dios bendiga grandemente. Y sabemos que hay un grupo de hermanos que siempre nos acompaña: David Muñiz, Javier Rodríguez. Dios bendiga cada vida. Nuestro hermano Eric Soto y su esposa Dora en esta hermosa mañana. Gracias por compartir esta transmisión. Es nuestro anhelo poder llevar un mensaje de la palabra en medio de tiempos postreros, porque sabemos que vivimos un ataque muy fuerte en los aires. Sabemos que los aires están contaminados y que en ocasiones por nosotros representar el reino de Dios aquí en la tierra, reconocemos que se levantan situaciones que puedan ser de intentar obstaculizar lo que el Señor hace con nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos que el Señor es quien pelea nuestras batallas. Y en esta hermosa mañana yo te invito a que presentemos este espacio, porque sí sabemos que las redes sociales pueden enredar a muchas personas, pero una red social bien utilizada en un tiempo como el que vivimos puede ser de bendición al cuerpo de Cristo. Así que en esta mañana yo te invito a presentar este espacio. Padre, gracias te damos y en el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te bendecimos, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Oh Padre amado, en esta mañana yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Oh Padre, yo te doy la gloria a ti porque tú eres fiel y verdadero. Padre, porque tú eres grande, porque a ti no se te escapan detalles. Oh Dios, porque tú no obras en casualidades, tú obras en propósito. Oh Padre, gracias porque es tu palabra, Señor, la que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento las vidas que al lado de su artefacto electrónico nos acompañan. Oh Padre, yo te pido a la distancia que tú bendigas a mi hermana María Díaz Cabano. Oh Dios, yo te pido que bendiga su hogar, su familia. Padre, bendice a mi hermana Yadira Lugo y su familia, mi hermana Sandra Pizarro. Oh Padre amado, yo te presento mi hermana Yadira Lugo. Oh Padre, yo te pido por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Espíritu Santo, atamos y reprendemos todo lo que no viene de ti. Proclamamos vida, salud, Señor, paz, libertad. Reprendemos todo espíritu de error, Padre, que se levanta en contra. Oh Padre amado, para interrumpir tus planes y propósitos. Pero Señor, en este momento nosotros proclamamos la vida y la salud sobre cualquier cuerpo que se encuentre enfermo. Oh Padre, le quitamos la legalidad a todo espíritu de error, Padre amado, porque sabemos que la sangre de Cristo nos cubre. Padre, gracias por la salvación y ayúdanos, Padre, a perseverar. La gloria es para ti. Reprendemos todo espíritu de confusión y toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en
esta hermosa mañana. Como todos los días llegamos por fin al último día del mes de septiembre, donde estamos, ¿verdad?, viendo cómo se fue tan aceleradamente el mes de septiembre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra en dos lugares. Quisiera leer en Isaías capítulo 26 y versículo 3. Dice la palabra en Isaías capítulo 26 y versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. También quisiera leer en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ha hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que hay una labor sacerdotal que está realizando actualmente Jesucristo por nosotros. Y la palabra nos dice claramente que por Él fue que se hicieron los cielos y la tierra. Es que todo lo que existe se creó por medio de la palabra. Y es que la palabra de Dios es la única que tiene la facultad de penetrar el alma y el espíritu. Fíjate que tú le puedes estar hablando a una persona por mucho tiempo de muchas cosas, o como maestro tratar de enseñarle alguna materia, ¿verdad?, donde nosotros como maestros pues nos desgastamos enseñando una materia. Y nosotros sabemos por la palabra que no todo el mundo aprende de igual manera. Sin embargo, Dios ha permitido que nosotros tengamos la capacidad de razonar, la capacidad de poder entender que es Dios el que da la sabiduría. Y aquí vemos que Isaías en el capítulo 26 y en el versículo 3 le dice al pueblo de Israel: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Recordemos que la situación en el libro de Isaías, que es uno de los más grandes, ¿verdad?, de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, sabemos que hubieron unos hechos que comenzaron desde antes del cautiverio, en el cautiverio y luego del cautiverio. Sabemos que fue un periodo muy largo de historia, pero en esa porción de la palabra, Isaías le está hablando a estas personas que están cautivas, les está diciendo: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Es que dentro de una cautividad ellos tuvieron la oportunidad de retornar, ¿verdad? En el momento que ellos fueron llevados cautivos, que comienza con Daniel, vemos en la palabra que se llevan a Sadrach, Mesach y Abednego y son traídos a una tierra donde ellos no sabían dónde estaban. Era un lugar de costumbres diferentes, de otras acciones, de otras culturas. Y sabemos por la palabra que el pueblo de Israel fue despojado de aquello que un día se hizo ver, ¿verdad?, como nación. Pero cuando nosotros caemos en cautividades, le damos legalidad al enemigo para que el enemigo nos lleve a donde no queremos llegar. Y es que el enemigo de alguna manera no puede conocer tu pensamiento, pero él trata de lanzarte dardos a tu mente muy fuertes, para que no puedas tener la capacidad de analizar con la claridad correcta y turbarte, mantenerte en una turbación. Pero el salmista mismo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero fíjate qué hermoso, porque a pesar de que Isaías no estaba en la época de Jesús, Isaías estaba visualizando que había un producto, ¿verdad?, por causa de tú tener
a Jesús en tu vida, ese príncipe de paz, tú ibas a tener como resultado esa paz que va más allá de lo que tú puedas tener al alcance de tu mano o en tu cartera, porque sabemos que el Dios de la bendición es el Dios que un día dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que la vida eterna, Dios te ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Pero fíjate que en medio de una cautividad, una cautividad es sinónimo de un problema, una cautividad es sinónimo de estar atado y ser llevado a un terreno que no es el tuyo, a un terreno que no te pertenece, a un terreno donde ahí no vas a encontrar más que oscuridad, más que sequía, y es por tal razón que en medio del cautiverio Dios levanta hombres con un mensaje poderoso para animar al pueblo, a un pueblo que ha sido despojado, a un pueblo que ha perdido el lugar de adoración, porque cuando nosotros somos despojados por causa de nuestro pecado y somos despojados de nuestro lugar, porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, porque en esta generación se necesitan reyes y sacerdotes, reyes que implementen la palabra de Dios a un tiempo muy difícil, a un tiempo donde hay demasiadas voces en el ambiente, a un tiempo donde hay demasiadas propuestas en el ambiente, propuestas de entretenimiento, propuestas de distracción, propuestas que se hacen fortalezas mentales, y nosotros sabemos por la palabra que no se trata únicamente de asistir a un lugar que en esta sociedad se llama iglesia, porque hemos dicho muchas veces que iglesia somos tú y soy yo, que realmente no se trata de un cambio de religión, que se trata de una posición correcta, y la posición es de humillación delante de Dios. Nosotros reconocemos por la palabra que el pueblo de Israel había sido llamado a salir de verdad desde un principio. Cuando Dios llama al patriarca Abraham, lo manda a salir de una tierra de ídolos, porque lamentablemente en medio de nuestra vida hay situaciones que van a llegar para que nosotros también levantemos un altar a los ídolos de nuestra vida. En este tiempo tenemos ídolos de todas clases. Fíjate, tal vez no sean estatuillas, tal vez no sean algo que tú puedas visualizar, pero muchas veces tenemos cosas que van por encima de lo que Dios ha establecido para nosotros. Hay personas que simplemente adoran lo que es lo material, su casa, su carro, sus comodidades, sus bendiciones, pero se alejan del que da la bendición. Y es por esa razón que en este tiempo el enemigo tiene mucha gente distraída, tratando de que ellos buscar la paz, teniendo cosas materiales, porque sabemos que cuando carecemos de algunas cosas materiales nos preocupamos, caemos en una ansiedad, caemos en una desesperación, y en ocasiones nosotros sí podemos tener situaciones difíciles, pero la palabra del Señor nos manda a nosotros a buscar la paz. Y es que esa paz no viene de lo que te da el mundo, es que esa paz no la puede dar el mundo, porque el mundo no conoce la paz, porque la paz viene de Cristo. La paz viene porque tú conoces su palabra, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, dice la palabra: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Jesús es quien sostiene el mundo con su poder, porque por medio de él como palabra fue hecho lo que se ve. Y es por esa razón que nosotros sabemos que cuando ya no tenemos palabras para orar, cuando ya se nos acaba el ánimo para hacer muchas cosas, es ahí donde estamos perdiendo la fuerza
Es ahí donde el enemigo aprovecha para sacarte de tu estabilidad, para sacarte de un pensamiento de paz y ponerte en ansiedad. Pero la palabra del Señor nos ha dejado a nosotros la fuerza, la fe de nosotros poder escuchar la palabra. Porque cuando escuchas la palabra es muy diferente a escuchar una canción romántica o escuchar tal vez un merengue donde puedas tal vez sentir cierto tipo de emoción. Yo quiero decirte por la palabra que el único que tiene la capacidad de transformar las vidas se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el verbo, lo describe Juan como que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y es que todo lo que existe en esta tierra fue creado por la palabra, pero por causa del pecado eso nos separó de Dios de forma tal que muchas veces nosotros creemos tener paz, pero es una falsa paz. Es una falsa paz porque la paz que da Jesucristo es una paz que se manifiesta en medio de la tormenta, en medio de la situación más difícil, porque no podemos negar, como dice el Señor, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y es que hay un sistema que opera en los aires, es un sistema que el mismo Señor le llamó mundo, porque hay un sistema del mundo que te separa de Dios. Pero decía el mismo apóstol Pablo que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que el Señor a quien tú le sirves, que el Señor a quien le servimos, ese Señor nos lava con su sangre. Él nos limpia con su sangre, porque todos fallamos de manera diferente, porque todos pecamos. Porque delante del Señor no se esconde nadie. Pero lo que trata aquí la palabra es que Él es perdonador de aquellos que se acercan a Él en humillación, de aquellos que buscan la paz de Dios en su vida, porque la paz de Dios es parte de un fruto que se va a manifestar sobre todo aquel que invoca su nombre. Y es que cuando tú invocas el nombre del Señor en medio de una necesidad, en medio de una situación que no puedes cambiar, en medio de esa situación la paz de Dios viene sobre ti. Y dice la palabra que en ese escritor de los Hebreos dice claramente: el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús era el resplandor de la gloria del Padre, la fiel representación de su ser real y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, que el único que sostiene este mundo es la palabra, y la palabra no es otro que Cristo. Por eso en medio de su ausencia, en medio de una ausencia física, nosotros tenemos al Espíritu Santo quien nos anhela celosamente. El Espíritu Santo es quien viene a vivir su vida dentro de nosotros y es el que produce en nosotros el deseo de hacer cosas. Por eso cuando tú tienes la necesidad de buscarle más, es porque Dios pone en ti un hambre, una necesidad para que tú le busques. Porque la palabra dice: buscad al Señor en el tiempo que puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque el Señor es perdonador, porque el Señor te viste de ropas limpias, porque el enemigo, mientras tú estás en esta tierra, va a tratar de llevarte a una zona de oscuridad para que no puedas ganar la batalla. Pero yo quiero decirte que en Cristo Jesús nosotros somos cambiados de posición, porque nosotros estamos ya viviendo en esta tierra el tiempo que nos quede, viviendo sujetos a su palabra. Y el enemigo no va a terminar de seguir tratando de hacerte caer y de hacerte sentir culpable, hacerte sentir que estás destruido, derribado. Pero el mismo Pablo decía: derribados pero no destruidos. Y es que nosotros dentro de una vida natural podemos vivir situaciones. Puede ser que alguien te haga la guerra, puede ser que alguien tal vez no quiera unirse a ti a buscar de Dios, pero yo quiero decirte que no importa que no cuentes con el favor de alguien. Yo quiero decirte que Dios pelea nuestras batallas y que es Él el que cuida de cada uno de nosotros. Dice la palabra que nosotros
tenemos nosotros de alguna manera que sembrar amor, que no podemos ser tan ligeros de juzgar el pecado ajeno hasta que nosotros no nos pongamos en las manos del Señor, porque mientras estás en esta tierra, nosotros somos propensos a fallar, porque mientras estamos en esta tierra vamos a ser seducidos para que nosotros caigamos de nuestra posición, pero se trata de que nosotros nos mantengamos agarrados de su palabra, porque eso es lo que sostiene en este momento al mundo. Lo que sostiene al mundo es su palabra, y cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes la palabra viva en ti. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, y el verbo que habita en nosotros nos anhela celosamente. Es por esa razón que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestro lenguaje cambia. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestro temperamento se achica, porque comienzas a vivir la vida del Espíritu. Porque fíjate que cuando hablamos de carácter, hablamos de un dominio propio, hablamos de unas decisiones sabias, hablamos de un discernimiento, pero cuando tú hablas de temperamento, en ocasiones el temperamento puede ser muy fuerte, como dicen los psicólogos, el sanguíneo, pero es el que no piensa, el que hace las cosas de manera impulsiva, como lo hacía Pedro, el que cortaba orejas. Tal vez tú y yo en algún momento del pasado también éramos ligeros cortando orejas, pero la palabra del Señor, cuando llegó a nuestra vida, nos detuvo en el caballo, como le sucedió a Pablo, y Pablo fue detenido porque en el momento que Jesús le habló, Jesús le dijo: por cuanto estás persiguiendo a la iglesia, lo estás haciendo conmigo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que nosotros, cuando estamos en una batalla, nosotros tenemos que saber que hay situaciones que se van a dar sin que tú hayas provocado nada, porque el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pero a nosotros no nos asusta, porque a pesar de que él busca a quien devorar, en nosotros hay un poder que fue el que le cerró la boca a los leones. Cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, aquellos leones hambrientos no pudieron devorar un solo hueso de Daniel, porque en Daniel había una fe muy grande, porque en Daniel había una visión muy clara de quién era Dios en su vida. Y esa es la diferencia de alguien cuando comienza a chocar con las personas de esta tierra, porque en esta tierra vas a tener aflicción, porque hay dos reinos que se contraponen, porque el reino de las tinieblas trata de hacernos la contra, pero el reino de Dios que habita en cada corazón. Por eso te conviertes en iglesia, porque el reino de los cielos ha descendido, se ha acercado, y está en todo hombre que con su voluntad escucha la voz del Señor y puede discernir que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por eso no te predicamos religión, te predicamos arrepentimiento, te predicamos una oportunidad de ser libre de todo recuerdo malsano, de toda tristeza que se ha infectado en tu corazón, que te ha puesto amarras, que te ha puesto ataduras, que te ha llevado igual que el pueblo de Israel, que fue arrastrado allí a Babilonia en un mover donde fue llevado a donde no querían, en un cautiverio. Y la palabra dice que bajo cautiverio nosotros perdemos la paz. Eso es lo primero que se pierde, la paz, porque la paz es producto de tu tener la vida del Espíritu viva, porque el enemigo tratará de hacerte la contra, tratará de rodearte, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu interior, tú sabes que lo que tú portas, tú sabes que hay un nivel de batalla que cuando nosotros oramos Él responde, porque el Señor es quien pelea nuestras batallas, porque no hay que defenderse, porque no hay que desgastar nuestras energías con nadie, porque nosotros no nos medimos con armas caseras ni armas terrenales. Nosotros usamos armas espirituales, y esas armas espirituales fueron diseñadas
diseñadas para que todo hijo de Dios sepa y pueda manejarse en medio de un mover un poco difícil para un tiempo profético. Estamos en una batalla. Los aires están contaminados y de la única manera que vas a vencer es cuando te agarras de la palabra. Y fíjate que muchas veces el enemigo tratará de estorbar tu oración para que no puedas doblar rodilla y no puedas invocar el nombre del Señor. Pero el Señor, Dios te bendiga, Mayra, buenos días, hermano Ángel. Es importante que cuando se te acaban las palabras para orar, cuando ya no tienes fuerzas ni para arrodillarte, cuando no te sientes bien, simplemente deja que Él te hable. Coge la Biblia y comienza a leerla. Comienza a dejarte llenar de la palabra, porque la palabra es lo único que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede ser que te roben, tal vez te roben la habilidad de comunicarte, puede ser que te roben la oportunidad de tu poder decir algo, pero yo quiero decirte que Dios, que ve las situaciones, Dios es quien pelea por nosotros, y no se trata de que tú estés peleando en la carne, porque en la carne nosotros no operamos así. Los hijos de Dios son nacidos del agua y del espíritu, y los hijos de Dios que son nacidos del agua y del espíritu sabemos callar, porque nuestra mejor arma es el silencio. Porque cuando nosotros sabemos que hay un Dios que pelea nuestras batallas, nosotros no nos defendemos. Nosotros sabemos que hay un Dios poderoso que pelea cada una de nuestras situaciones, y así lo dijo el autor de los Hebreos en el capítulo 1, donde dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Él es el sacerdote perfecto, el sacerdote que en este momento está oficiando nuestra comunicación continuamente. Él es el que nos muestra, el que nos habla, el que nos dice: mira, vas a hacer las cosas así o las vas a hacer así, porque no puedes hablar, tienes que callar, tienes que mantener la calma. Esa es la diferencia de aquellos que hemos nacido del agua y del espíritu, porque los que son nacidos del agua y del espíritu se manejan diferente en esta tierra. Y es que nosotros, a pesar de que parezcamos que estamos perdiendo una batalla, nosotros sabemos que no la estamos perdiendo. Nosotros sabemos que es Dios quien te adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Por eso dice la Escritura en el verso 3: tú guardas en paz, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Porque esa es la herencia de los que somos hijos de Dios. Es una paz que va por encima de cualquier situación. Te pone en el pie y tú te levantas, porque sabes que Dios pelea tus batallas. Porque aquel que es el que te trata de hacer la contra, Dios se encarga de ponerle los límites. No tienes que defenderte. Nuestro Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la herencia de los hijos de Dios, que nosotros sabemos que si ponemos nuestra fe en Él, Él nos oye. Y el mismo autor de los Hebreos, escribiéndole a una iglesia naciente, a una iglesia que era perseguida en los tiempos tal vez de Nerón, que era perseguida en diferentes épocas de la historia, sabemos que ellos se escondían buscando la manera de adorar a Dios de una forma que fuera ellos sentir la presencia de Dios, porque recordemos que el Espíritu Santo fue el que descendió sobre aquellos primeros 120, pero aquellos primeros 120 multiplicaron el mensaje. Ellos comenzaron a hacer con denuedo las enseñanzas de la palabra, y comenzaron a
a multiplicarse y a crecer. Pero dice la palabra que en medio de ese mover hubo personas que se desanimaban y que ellos necesitaban del escritor de los Hebreos para ellos recordar que no era solamente por lo que se veía, que esto era un tiempo nuevo, era el tiempo de la fe. Por eso se le dedica grandes personajes en el capítulo 11, en el Salón de la Fama. En ese Salón de la Fama se menciona las diferentes épocas que tuvo la nación de Israel, donde fue cuidado por Dios, porque Dios siempre dice la palabra que Él muda los tiempos y las edades, que Él pone y quita reyes. Es por esa razón que tú no te tienes que poner ansioso de lo que va a acontecer en estos días del siglo XXI. Nosotros sabemos que hay una batalla en los aires, pero Dios te ha dado el poder, iglesia amada, iglesia, para tú cambiar lo que tú no entiendes a través de una intercesión. ¿Y qué es interceder? Es interponerte en medio de alguien que tal vez está actuando completamente errado. Tú estás intercediendo: Señor, la sangre de Cristo, Señor, libértalo, Señor, ábrele los ojos, Padre, corta sus cadenas, llega hasta donde yo no puedo llegar, endereza lo que está torcido. Oh Padre, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Corta las amarras, Señor, liberta las mentes cautivas. Era lo que estaba diciendo aquí Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso en esta mañana nosotros te predicamos la palabra, porque el autor de los Hebreos, hablando de Jesucristo, decía que por la palabra es que se sostiene este mundo. Es que en medio de las situaciones que vivimos, lo único que te va a sostener es que tú puedas tener la fe en tu corazón, porque el justo por la fe vivirá. No se trata de cuántos recursos tienes en la cuenta, se trata de cómo el Dios que te bendice, Él llega hasta ti, porque Él tiene planes y propósitos contigo. Por eso en esta mañana no hay motivos para llorar, los motivos son para celebrar la vida, los motivos es para celebrar que Dios es quien pone reyes y quita reyes, que Él muda los tiempos y las edades, que Él es poderoso para obrar, que nadie se burla de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tal razón nosotros sabemos que es necesario buscar al Señor con esa hambre que tenemos, porque es urgente, porque Cristo está a las puertas, porque la maldad de los hombres ha aumentado, pero Dios quiere hacer libre al cautivo. En esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que solo en Cristo tú tienes paz, solo en Cristo tú guardarás en completa paz, en aquella paz que no tenían aquellos cautivos, pero aquel Sadrach, Mesach y Abednego, aquel Daniel que estaba viviendo en tierra extraña de Babilonia, él pudo experimentar la paz aun cuando había un decreto de que se dejara de orar. Él abrió las ventanas y a mayor seguridad, porque cuanto más fe tienes, más seguridad de que sabes que vas a cruzar al otro lado, sabes que aunque todo parezca oscuro, que aunque todo parezca estar perdido, tú sabes que tienes un Dios que te cuida, que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Por eso nosotros adoramos su gloria. Por eso es que el evangelio es locura para los que se pierden. No predicamos religión, no predicamos que te vistas de una manera diferente o que vayas a un lugar específico. Te predicamos el arrepentimiento. Dice la palabra: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en el secreto, que tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y de eso se trata, iglesia amada. Dios nos ha dado una asignación, y la asignación es hablarle a esta generación, a una generación que está llena de distracciones, a una generación que está llena de afanes. Pero en este día no te cohibas, permite que sea Dios quien llame tu espíritu y comiences a orar, comiences a entrar en la guerra, porque esta guerra la ganan solamente los valientes. Y nosotros somos valientes, pero en Cristo. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Por eso en esta mañana
Nosotros hemos predicado la palabra de arrepentimiento para que tú sepas que solo en Él hay paz, solo en Él hay vida y solamente en Él hay paz. En este día, Dios te bendiga grandemente. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros sabemos que en la noche de hoy nos congregamos en el culto del lunes de guerra, un culto muy hermoso donde hemos visto el poder de Dios en su manifestación. Y es necesario que busquemos del Señor ahora, que puede ser buscado y hallado. Así que en este día no te rindas, busca al Señor con todas tus fuerzas, aprende a perdonar y a soltar lo que no te corresponde, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, pero los violentos en el espíritu, no aquel que se molesta con facilidad, no aquel que arranca en su emoción a chocar con los demás, sino aquel que es humilde, aquel que es sumiso, porque eso es lo que Dios demanda. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que el Señor ha puesto propósito en ti, que Dios quiere cumplir su palabra en ti, porque por esa palabra es que estamos en pie. Así que en este día adora a Dios, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el diagnóstico, Dios tiene la palabra de vida. En este día Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te damos las gracias por esta palabra que tú nos has entregado. Permite, Espíritu Santo, que tú seas con cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Bendice, Padre, a cada vida. A mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, Padre, mi hermana María Díaz, su familia, oh Padre amado, Eric Soto, su esposa Dora, oh Padre mío, mi hermana Yadira Lugo, Daisy Rivera, mi hermana Arlene Bravo, oh Padre amado, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Reinaldo Ríos. Dios bendiga, Padre amado, cada vida. Jorge Alberto Arce, Dios bendiga a mi hermana Ani Vélez, Dios bendiga a mi hermano Miguel Antonio Serrano, Dios te bendiga, mi hermana López Mitacaju, mi hermana Nilda Quiñones, mi hermano Eric Soto, mi hermana Maida Nieves, Dios te bendiga, Omaira y Ángel Damari González, Dios te bendiga grandemente. Mi hermana Mildred Valle, Dios te bendiga, Maida Nieves, Dios te bendiga. Dios bendiga cada vida, cada hermana, cada hermano que nos ha acompañado en esta hermosa mañana, calurosa por demás, pero damos gracias al Señor, la gloria es para el Señor. Saludamos a nuestro hermano Martín Gallosa Torres, que sabemos que estamos orando para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y si es su voluntad, lo levante, porque los planes del Señor no han cambiado, siempre son de bien y no de mal. Dios bendiga a su familia grandemente, Dios bendiga cada vida. En esta hora oramos. Padre, gracias por la palabra que nos entregaste. Bendice, Señor, cada vida que ha estado con nosotros. Permite, Padre, que puedan recibir el milagro, Padre, que tú, Señor, ellos están pidiendo dentro de tu santa voluntad. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, buen día y buen provecho. Adelante en el Señor. Comparte este en vivo con alguien. Nuestro deseo es que el cuerpo de Cristo sea agrandado. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga.